Bueno, como Cata dijo, vamos a ver un poco, hablar de nutricionalmente qué podemos hacer, por ejemplo, con el gato convaleciente, ¿ya? Pero antes de eso, yo les quería explicar muy brevemente, porque siempre hemos hablado a veces acá de Royal Canin, pero no hemos dicho de dónde viene Royal Canin, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, dice conocimiento, respeto y pasión. Y conocimiento y respeto por la mascota, por el perro y por el gato. Y esto parte del año 1968, una marca francesa. Este era el símbolo de cómo era antes, y como muy franceses que son, con su corona, por eso se llama Royal Canin. Hasta era el año pasado con el logo que es actualmente. Y pasión, porque pasión es por las personas que trabajan en Royal Canin, que tienen la pasión por el perro y por el gato. Ahora, ¿cómo se crea esto? Esto fue creado por un médico veterinario, el doctor Jean Catary, el que está acá, en aquella época. Lamentablemente él falleció el año pasado. Y él en Émarc, que es una zona que está al sur de Francia, muy cerca de Montpellier, creó un alimento que era para curar los eczemas de los perros. Los eczemas de los perros es una lesión de la piel en pastores alemanes. Y esto fue creado el año 1968 y después pasaron diferentes empresas. Él después la vendió a un consorcio y así sucesivamente. Y este es el campus Royal Canin que está en Francia. Esta es una de las plantas que están, acuérdense que Royal Canin tiene plantas en diferentes partes del mundo. Hay 2 en Francia, en Inglaterra, en Sudáfrica, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, etc. Entonces esta es una de las plantas que está en Émarc, en el sur de Francia, y este es el campus. O sea, estas son las oficinas, estas son las perreras y las gateras. Ahí viven más de 150 perros y como 120 gatos. Y yo lo vi, o sea, los perros y los gatos viven en un hotel de 5 estrellas, viven espectaculares. Y desde el año 2003 aproximadamente Royal Canin fue adquirido por Mars. Mars es una holding internacional que es dueño de diferentes empresas de diferentes rubros. Es dueño a las mujeres les va a gustar esto, porque es dueño de los M&M, de los Snickers, de los, ¿cómo se llama también? De la empresa Wrigley, que es de los Skitters, de los Chicle Orbit, también de Masterfood, que maneja Pedigree y Whiskas, y Royal Canin. Son empresas que no se tocan, no tienen como, o sea, hay comunicación, pero son empresas que son independientes. Y este es el campus del Waltham, del Pet Institute, que está en Inglaterra, es uno de los centros de nutrición más grandes del mundo, y que bueno, ahora funciona también para Royal Canin. Entonces Royal Canin tiene su centro que está en el campus de Francia, y este que está en Inglaterra. Y yo les dije que son los perros y los gatos primero, porque es un conocimiento compartido, tanto por ejemplo, de los criadores, de la información que les reporta, de los mismos consumidores o de los dueños de mascotas y de los médicos veterinarios. Todo ese conocimiento junto con la ciencia hace que se haga este alimento de los perros y gatos primero. ¿Ok? Era solamente para darle una introducción de dónde viene Royal Canin. Bueno, y como les decía, una marca francesa, pero que está en diferentes partes del mundo. Y en Chile nosotros importamos alimentos de Argentina y algunos productos de Estados Unidos, que es el que les voy a mostrar a continuación. Y a veces también llegan de Francia. Bueno, para explicarle un poco de qué es lo que voy a hablar ahora, Royal Canin tiene diferentes marcas, o sea, diferentes segmentos. Uno que es el Size Health Nutrition, que es para perros, dividido en perros mini, mediano, maxi y gigante. Breed, que son los alimentos por raza para perros, Golden, Labrador, Ovejero Alemán, Poodle, Yorkshire, etc. Feline Health y Feline Care, que son algunos de los alimentos que ustedes ven acá, que son para gatos sanos, hay diferentes tipos. Vet Early Care, que es una línea especialmente para gatos castrados o gatas esterilizadas. Es un gato sano, pero que tiene ciertas características tiende a aumentar un poco más de peso, las probabilidades de formar cálculos también aumentan, etc. Y después está la línea ya terapéutica, Veterinary Diet Dry, que es la línea seca para perro y gato, y la Veterinary Diet Wet, o la línea terapéutica en lata, húmedo, también para perro y gato. Y ahora yo les voy a hablar en particular de un solo producto que está acá. ¿Y por qué les voy a hablar de este producto?
porque ya la doctora Ormazábal estuvo hablando un poco de los problemas respiratorios. Entonces yo les quiero hablar de un alimento que está enfocado para un gato y también sirve para un perro que está convaleciente. Es decir, saliendo de alguna enfermedad, saliendo de alguna cirugía, de un politraumatismo, etc. Y vamos a partir un poco que qué es lo que pasa cuando un perro está hospitalizado o un gato está hospitalizado. Este es un estudio que se hizo el año 2001 y que muestra que alrededor del 25%, o sea, un cuarto de los pacientes que se encuentran en la clínica sufren algún grado de desnutrición. ¿Y eso por qué se explica? Básicamente porque si ustedes se fijan en un gato o un perro que está hospitalizado, es un gato que tiene algún problema. Por ejemplo, está con un problema de vómito, no quiere comer. O, ¿cómo se llama? Tiene un trauma o una infección, está decaído, tampoco quiere comer. Muchas veces está en ayuno, porque uno como médico veterinario lo necesita que esté en ayuno para sacar ciertos exámenes. Hay alteraciones del gusto y el olor. Los requerimientos nutricionales y energéticos se incrementan versus el estado de reposo. O sea, por diferentes motivos nos va a llevar que haya un cierto grado de desnutrición. Ahora, ¿por qué es importante nutrir? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la desnutrición? Primero, disminuye la función inmunitaria, que es la defensa del perrito gato. Disminuye los procesos de cicatrización, aumenta la debilidad, aumenta los tiempos de recuperación y lo que es peor, puede aumentar la tasa de mortalidad, si es que no hacemos nada. Ahora, normalmente cuando nosotros tenemos un paciente que está en ayuno, que no está comiendo, primero empieza a utilizar sus reservas, el glucógeno, que las toma rápidamente, después la reserva grasa o de lípido, y después se empiezan a desarrollar los procesos de gluconeogénesis. Es decir, si yo tengo un paciente que está disminuido el apetito, tiene cierto grado de anorexia o no puede alimentarse, se van a gatillar, si es que no come o no se nutre adecuadamente, los procesos de gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso por el cual básicamente está tomando como la energía de las proteínas. Entonces, llegamos a una deficiencia de proteína o un balance proteico negativo. Y eso tiene consecuencias. Disminuyen la eficacia de los tratamientos, disminuyen los procesos de cicatrización, disminuyen la inmunidad y puede haber también atrofia del epitelio intestinal. Y esto a la larga me va a llevar a que tenga una recuperación más lenta. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición y evitar la desnutrición? Este es un estudio que se hizo en perritos con parvovirosis, ya donde se le empezó a alimentar con sonda nasoesofágica desde el primer día, obviamente primero controlando lo que son los vómitos. Y se vio que había una mejor tasa de supervivencia, había una recuperación que era más rápida y se mejoraba la función de la barrera intestinal. Esto fue un estudio que se hizo el año 2003 por Moore. Lo mismo sucede en cirugía digestiva. Si uno ya empieza a alimentar a las 12 horas, habían beneficios, donde las hospitalizaciones eran más cortas, es decir, el paciente se recuperaba más rápido, pasaba menos tiempo en el hospital y había menos complicaciones. Y esto, si ustedes se fijan, hace, no sé, 15 años atrás, era todo lo contrario. Cuando yo estaba en la U, que no era hace mucho, nunca se decía esto. Siempre se decía que un paciente que tenía una cirugía digestiva tenía que estar al menos 72 horas sin comer, obligatorio. Si estaba con un problema de enfermedad, por ejemplo, de parvovirus, no podía comer en 3-4 días. Si estaba con un problema de politraumatizado, había que evitar el consumo también por 3 días, lo cual ahora eso es todo lo contrario. Lo que uno busca en este momento es que el paciente se alimente de la forma lo más tempranamente posible. Y en trauma y en cirugía en general también hay menos complicaciones y se mejora el funcionamiento hepático en la medida que yo estoy dando un soporte nutricional tempranamente. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios de la alimentación temprana? Son una cosa que es lo más importante, que disminuye la mortalidad, disminuye las infecciones, marcha más temprano, o sea, quiere decir que son hospitalizaciones más cortas. Acuérdense que un paciente
siempre se va a recuperar más rápido en la casa que en la clínica, asumiendo que tienen el mismo tratamiento. Porque en una clínica está en un ambiente que para él es desconocido, es inhóspito, no están sus dueños, no están sus amos, si él vive con otros perros, no están los otros perros, generalmente o pueden pasar frío, están decaídos. Entonces, mientras más temprana es la hospitalización, eso va a ser mejor. Aumentan los procesos de cicatrización y disminuyen el número y las complicaciones, o la severidad de las complicaciones. Ahora, lo que yo le voy a hablar es de un producto que se llama el Recovery, y voy a hablar de las características y cuáles son los beneficios que tiene, que está indicado tanto para gatitos como para perros. ¿En qué consiste? Es un alimento que está formulado con una alto en energía y con aminoácidos de alta calidad concentrados. Vamos a ver después qué tipo de aminoácidos son. Tiene una altísima palatabilidad y es muy fácil de usar. O sea, incluso lo pueden dar por sonda. Ahora, cuando yo le hablaba de alta energía, significa que es concentrado energéticamente. ¿Qué es lo que busco yo con eso? Contrarrestar la anorexia y la recuperación energética con pequeñas cantidades. ¿Se acuerdan que siempre cuando ustedes tienen un paciente que está, por ejemplo, enfermo con un problema gastrointestinal o cuando está saliendo de una enfermedad, el médico siempre le dice, dele pequeñas cantidades pero varias veces al día? Es para no dar carga alimentaria muy grande que podrían provocar vómitos o problemas digestivos. Siempre es dar pequeñas cantidades varias veces al día. Ahora, ¿cómo yo concentro la energía? Dando con una concentración de grasa que es bastante óptima. Acuérdense que un gato es un carnívoro estricto y un perro es un carnívoro facultativo, o sea, su dieta se basa en proteína y en grasa. Entonces, el EPA y el DHA, que son precursores de los ácidos grasos omega 3, que tienen un efecto antiinflamatorio, disminuyen el riesgo de endotoxemia, es una excelente tolerancia digestiva. Yo mejoro la palatabilidad. Acuérdense que un paciente que está convaleciente, independiente de cuál es el motivo, el hecho de que esté convaleciente, ya su apetito está disminuido. Y logra una eficiencia energética, o sea que sea un alimento bastante concentrado energéticamente, de modo que esas pequeñas cantidades que estoy dando sean suficientes para suplir los requerimientos energéticos. Alto en proteína y bajo en carbohidratos. ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Yo con la proteína mejoro la palatabilidad, lo mismo que con la grasa. Aminoácidos de cadena ramificada, vamos a ver cuáles son, para contrarrestar los procesos de gluconeogénesis. Necesidades extras de aminoácidos, inmunoglobulina o anticuerpos que se necesitan en proteínas inflamatorias que se disparan y menor riesgo de hiperglicemia. Ahora, respecto a las proteínas, cuando yo tengo un paciente que está convaleciente, sus necesidades están aumentadas y yo necesito una proteína que sea de calidad y digestibilidad alta. Acuérdense que una proteína, para que cuando uno habla de la calidad de una proteína, se basa en dos cosas, en la digestibilidad y en el valor proteico. Mientras más digestible y el valor proteico sea más alto, es decir, que me aporte una buena cantidad de aminoácidos y ojalá esenciales, esa calidad proteica va a ser mayor. Y no es solo que en este alimento yo estoy dando un porcentaje de proteína alto, sino que además están adicionando ciertos aminoácidos de cadena ramificada, glutamina y arginina. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? La leucina, la isoleucina y la valina. Estos son aminoácidos esenciales, están involucrados en el metabolismo de proteínas musculares donde aumentan la síntesis y disminuyen la degradación. La glutamina, que si bien es cierto no es un aminoácido esencial, pero se habla que es condicionalmente esencial porque los requerimientos son muy altos. Y prácticamente el 70-80% del músculo está formado por glutamina. Acuérdense que estamos hablando de un paciente que está convaleciente y que puede que tenga los procesos de gluconeogénesis gatillados. Entonces son energía para los enterocitos, que son las células que están en el sistema digestivo, linfocitos, que son las defensas, disminuye la atrofia del epitelio intestinal, que es algo muy importante. En la medida que un gatito o un perro no está comiendo, se empiezan a atrofiar las vellosidades intestinales.
y integridad de la barrera intestinal y una detoxificación. Y el otro aminoácido que se adiciona es la arginina, que es esencial y está involucrada en la inmunidad y en la cicatrización. Ustedes, ¿quiénes van al gimnasio acá? Nadie va al gimnasio. Ya, allá uno, hay un deportista, allá hay dos más. ¿Han visto, no sé si en todos los gimnasios, pero hay algunos gimnasios que venden, o en las farmacias lo pueden ver, estos tarros gigantes? Creo que no se los mencioné en la semana pasada. Esos tarros que venden con sustituto lácteo. Cuando tengan la oportunidad, vean qué contiene eso. Y va a decir suero de leche, bla, 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 vitaminas del complejo B, y van a salir todos estos aminoácidos. Isoleucina, valina, leucina, arginina, glutamina. En el caso del gimnasio están hechos para formar masa muscular o para recuperación muscular después de un entrenamiento arduo, cuando son pesas y todo eso. Eso es lo mismo que está acá. O sea, por eso yo les decía, no es solo un porcentaje de proteína alto, sino que además se adicionan estos aminoácidos. Los prebióticos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico? Probiótico es cuando estos yogures que venden en el supermercado, el 1+1 creo que se llama, o bueno, ya hay varios, pero que tienen lactobacillus o bifidobacterias que están vivas dentro del yogur. Entonces uno se toma eso y estas bacterias colonizan y van, ¿cómo se llama?, aumentando la flora bacteriana benigna. En un alimento yo no puedo incorporar bacterias vivas, tanto un alimento seco como esto, porque están sometidos a temperaturas muy altas y si yo hubiese incorporado bacterias vivas se mueren. Entonces lo que uno hace, uno da prebióticos. El prebiótico, a diferencia del probiótico, es que yo doy el sustrato para que las bacterias benignas se desarrollen. Es decir, le doy como el alimento, por así decirlo. Eso es un prebiótico, a la diferencia de un probiótico. ¿Cuáles son las ventajas de los prebióticos? En este caso, los fructos oligosacáridos. Los fructos oligosacáridos es una fibra que es mayoritariamente fermentescible y es aprovechada por la flora benigna que está en el colon. Y son las bifidobacterias y lactobacillus. Se empiezan a desarrollar estas y por competencia disminuyen las bacterias patógenas. Porque estas empiezan a acidificar el medio, o sea, bajan el pH, tienen un pH más ácido, crean un ambiente con un pH más ácido. Y es un ambiente desfavorable para las bacterias patógenas, coli, salmonella, clostridium. Aparte dan energía para las células epiteliales, tienen función con el sistema inmunitario, que estimulan el sistema inmunitario, estimulan la producción de inmunoglobulina A, que son de epitelio, y también de inmunoglobulina G, que son sistémicas. Y también son los mananos oligosacáridos. La diferencia de esto con los frutos oligosacáridos es que los mananos oligosacáridos es fibra prácticamente no fermentescible. Y la ventaja de los mananos oligosacáridos o MOS, ustedes pueden que encuentren esto de repente por FOS, F-O-S, y estos de acá como MOS, M-O-S. La ventaja de los mananos oligosacáridos MOS es que al ser fibras no fermentescibles se fijan como a las bacterias. Las bacterias cuando llegan al epitelio tienen como una especie de ancla y se fijan a un receptor que está en la célula epitelial, en el epítope. Es como un ancla. Los MOS, ¿qué es lo que hacen? Se fijan a esta parte de la bacteria e impiden que se fijen al epítope de la célula epitelial. Y como una fibra que es prácticamente no fermentescible, se va por feca. Y también estimula la inmunidad local. Esos son los prebióticos. ¿Quién vino la semana pasada? No sé si se acuerdan de esto que yo les hablé, el complejo antioxidante sinérgico, el CELT, que está patentado por Royal Canin, vitamina C, E, luteína y taurina. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que mejora el sistema inmunológico, lucha contra los radicales libres. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de los radicales libres y cómo podemos contrarrestar eso? Y tiene efectos benéficos en la inflamación. Eso también está incorporado acá. Vitamina hidrosoluble. Acuérdense cuando hay pacientes convalecientes, no siempre, pero muchas veces en cirugía o en enfermedades, por ejemplo, donde hay vómitos, diarrea, hay pérdidas de líquido, pérdidas de vitaminas del complejo B, se incorpora zinc. El zinc está muy relacionado con los procesos de cicatrización, en el caso de la herida. Entonces, no va a servir mucho, por ejemplo, para pacientes que vienen saliendo de una cirugía
o de un traumatismo. A ver, para que no se asusten con esto, porque se ve como medio enredado. Primero veamos solamente los de color amarillo. Si yo tengo un trauma, una cirugía, una patología o cualquier proceso que tenga un paciente convaleciente y yo no hago nada, puede haber que se reduzca el apetito, puede haber anorexia o el paciente no puede comer por sí solo. El gasto energético ya está aumentado en el reposo, no es lo mismo de un paciente normal, aumenta. Si yo no hago nada, se dispara el consumo de aminoácidos, por los anticuerpos, por las proteínas inflamatorias, factores de coagulación, etc. Y si yo no hago nada, se activan los procesos de gluconeogénesis y esto me lleva a un balance proteico negativo y un balance energético negativo. O sea, estoy como debiendo esto, proteína y energía. ¿Cuál es la idea del recovery? Es contrarrestar estas cosas, ¿cómo? Dando un alimento que sea altamente palatable, con una alta densidad energética, alto en EPA, que son ácidos grasos omega 3, con aminoácidos altamente digestibles, que yo le había mencionado, isoleucina, leucina, valina, arginina y glutamina, que son los aminoácidos de cadena ramificada. Y con eso, ¿yo qué es lo que logro? Si yo no hacía nada, disminuía la eficacia del tratamiento con los fármacos, se retardaba la cicatrización, había inmunosupresión y podría haber atrofia intestinal. Entonces, con eso, más el zinc, yo ayudo a aumentar los procesos de cicatrización, los FOS y los MOS que yo le explicaba para estimular la defensa, antioxidante, que es el CELT, vitamina C, E, luteína y taurina, y glutamina y fibra para contrarrestar la atrofia intestinal. Básicamente, ¿yo qué logro con eso? Esto que está acá abajo, que es mejorar la recuperación del paciente, que sea mucho más rápido. Ahora, todo esto es re bonito desde el punto de vista teórico, porque esto está demostrado, esto es así. Los procesos de gluconeogénesis se saben, que el zinc, la glutamina, la arginina, etc. Pero yo no saco nada con hablar en teoría si el gatito o el perro no se lo come. O sea, aunque ustedes no lo crean, uno de los factores más importantes en pacientes convalecientes o en cualquier enfermedad es la palatabilidad del producto. Porque acuérdense que yo les dije, el consumo ya está disminuido. Entonces, si el consumo está disminuido, si el paciente está deprimido, está como con el dolor, menos va a comer. Entonces, lo que se necesita es que sea un alimento hiperpalatable para que se lo coman. Y eso es un factor que es muy importante. Muchas veces los fracasos en dietas terapéuticas pasan por esto, porque el paciente no se lo come. Entonces, ¿cuál es la gracia del recovery? Es un producto que es lo suficientemente homogéneo y estable, que es como un paté. Entonces ustedes lo pueden dar con un tenedor, con la mano o con una jeringa. Es bastante suave para poder revolverlo y poder ser aspirado con una jeringa para poder darlo por sonda. Y es un alimento que es tremendamente palatable. Ahí les voy a mostrar algunos estudios que se hicieron. Entonces, una de las grandes ventajas y una característica diferenciadora es lo que yo le comentaba, que es por sonda. O sea, es una textura que no va a obstruir la sonda. Con una sonda de 10 French hacia arriba, con una sonda en nasoesofágica lo pueden dar sin problema. Ya no hay que diluirlo. Y eso es muy bueno porque acuérdense que todo el alimento húmedo, una de las grandes ventajas que tiene es que son mucho más palatables que un alimento seco. Pero también conlleva una desventaja, que está más diluido por el hecho de que lleva un 79-80% de agua, entre 80 a 85. Entonces, si ustedes lo tienen que diluir para darlo por sonda, están dando mucho menos y ustedes no pueden dar muchos volúmenes a un paciente convaleciente. Entonces, la gran ventaja de que no lo tengan que diluir para poder darlo por sonda es que la recuperación va a ser mucho más rápida. Lo pueden dar con una jeringa, como yo les decía, con una sonda de un diámetro de 10 French. Entonces, esto no sé si se puede bien, pero más o menos esa es la textura que tiene. Si ustedes lo aspiran con una jeringa, queda como eso, con esa textura. Y si ustedes lo sacan de la lata y la dan vuelta, queda como eso. Y lo pueden dar con una jeringa, con un tenedor, o con sonda, o dejarlo así solo para que se lo coman. Ahora,
¿Cuál es el efecto práctico? O sea, es el punto de vista teórico. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Este es un estudio que se hizo en Francia con 35 pacientes, tanto gatitos como perros, de 5 clínicas diferentes. Estos pacientes tenían diferentes cuadros, un 24% presentaban diarrea, vómitos, un 16% venían saliendo de una cirugía, el 11% tenían algún grado de alguna enfermedad de infección o inflamación, 11% eran por trauma, 11% por anorexia, etc. O sea, diferentes factores que me llevan a que un paciente esté en un estado convaleciente, tenga un cierto grado de desnutrición. ¿Y cuáles son las cosas que se estaban viendo? Una, por ejemplo, se les preguntaba a los médicos veterinarios, cómo consideraban la textura del recovery. Y la mayoría, bueno, la mayoría, el 100% dijo que la textura y el color eran, ¿cómo se llama?, de su agrado. El olor, el 80% consideraba que era agradable, el 20% normal. Yo en lo particular, cuando lo abrí y lo olí, para mí es como un paté. O sea, si no me dicen que es un producto para perro o gato, yo hubiese dicho que es un paté. Ahora, el aspecto en general, un 40% dice que es agradable y el 40% dice que es desagradable. Pero les dije, eso es para el médico veterinario. O sea, si yo veo eso, a lo mejor visualmente no es muy agradable. Pero en la práctica, en realidad, esto a mí me da lo mismo. O sea, yo como clínico, lo que me interesa no es si se ve bonito o se ve feo. Lo que me interesa es esto, que se lo coma. Y el 80% dijo que no solo que no se lo comían, sino que se lo devoraban. Y eso, cuando ustedes tengan pacientes o por ejemplo, los que no son veterinarios acá y que tengan dueños de mascotas, y algún día, quiera Dios que no, pero si tienen su mascota que está enferma, lo único que van a querer es que coman, y se van a desesperar porque coman. ¿Quién tiene hijos acá? Nadie tiene hijos acá. Bueno, ha pasado cuando tienen, por ejemplo, el hijo cuando está enfermo, que está con fiebre, que no quiere comer, que no está desesperado porque pucha, pero come, que tómate una leche, que te hago esto, y uno le hace como la comida favorita, etcétera, etcétera. Eso es porque uno inconscientemente está haciendo esto. Porque si está comiendo, como el dicho ese que, claro, el que come no muere, algo así. Está bien dicho, ¿no? No sé. Claro, perro que come no muere, eso. Entonces, la palatabilidad, lo que les comentaba, es muy importante. La conservación. Muchas veces, bueno, ustedes saben que esto viene en una lata. Lo ideal es, si ustedes lo van a conservar, es guardarlo en un frasco de vidrio o estos Tupperware tapados. Pero si ustedes lo dejan, supongamos, en la lata, que no es la idea, pero si que lo dejaran, el 60% de los médicos dice que no se reseca después de 7 días. El 80% dice que las características organolépticas se mantienen. Y el 80% dice que la palatabilidad no disminuye después de haberlo guardado 7 días. Nosotros allá en Royal lo hicimos, lo guardamos por 2 semanas, así, ni siquiera con plástico ni nada, sino que abrimos la lata y la dejamos en el refrigerador. Y en realidad tiene una capa después arriba que está como sequita, pero ustedes lo revuelven y queda el paté perfectamente bien. Pero como les digo, lo ideal es darlo, o sea, es guardarlo en el vidrio con tapa. Y no hay que calentarlo, o sea, hay que darlo a temperatura ambiente. Pero acuérdense que esto es para un paciente convaleciente, o sea, un paciente que no está comiendo bien y que yo quiero estimular el consumo. Me han preguntado, ¿y se le puedo dar a un gato que está sano? Sí, se le puede dar, porque no está cayendo en ninguna deficiencia. Lo que sí nos podemos ir para el otro lado, que era la foto que le quería mostrar yo acá. Que ustedes podrían caer en esto. O sea, si ustedes alimentan a un gatito o a un perro sano con esto y no controlan el peso, pueden caer en sobrepeso o en obesidad. Porque acuérdense, es un alimento que nutricionalmente es espectacular. De hecho, no sé si hay otro alimento en el mundo para perro o gato que, aparte del nivel de proteínas que yo les mencionaba, se le adicione estos aminoácidos esenciales de cadena ramificada. Acuérdense, isoleucina, leucina y valina. Esos 3 son aminoácidos de cadena ramificada. Y además con glutamina y arginina. Pero tengan cuidado con esto.
Si lo empiezan a dar porque muchas veces hay médicos que lo ocupan como dietas como de transición, para estimular el consumo y después mezclarlo con otro alimento normal, estoy hablando, no terapéutico, para estimular el consumo. Pero no tengan cuidado con esto, en caer con el sobrepeso. Entonces, en resumen, el recovery es una excelente opción dietética terapéutica para cualquier paciente convaleciente, de alguna enfermedad, de alguna cirugía, politraumatizado, etc. ¿Por qué? Porque es bajo en carbohidratos, alto en proteína, con niveles óptimos de grasa, no solo alto en proteína, sino que además se adiciona arginina, glutamina, aminoácidos de cadena ramificada, isoleucina, leucina, valina. Es rico el EPA y el DHA, acuérdense que siempre son los precursores de ácido graso omega 3. Fructo oligosacárido o FOS, manano oligosacárido o MOS, esos dos son los prebióticos. Zinc, para los procesos de cicatrización. Es muy fácil de administrar, lo pueden dar por jeringa o por sonda, eso para un médico veterinario es algo muy valioso. O sea, es más, el doctor Cardoso, yo no sé si ubican el doctor Cardoso, que es un médico veterinario brasileño, especialista en emergentología, y él una vez vino acá a un congreso, al FIADAX, no me equivoco, que fue en Viña, y él no trabaja para Royal Canin. Él dijo que en su experiencia el único alimento que le funcionaba para darlo por vía enteral, o sea, estamos hablando de directamente a nivel de duodeno, era el recovery. O sea, esa es la gran ventaja. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Como les dije, convaleciente o malnutrición, anorexia, cuidados críticos, cuidados por quirúrgicos, alimentación enteral, que es cuando uno lo da directamente a nivel de intestino. En casos de gatos con lipidosis hepática, lo pueden dar en gestación, en lactancia y en crecimiento, no hay ningún problema. Y le puse acá en negrita esto: cáncer, caquexia y leucemia y inmunodeficiencia felina o el SIDA de los gatos, porque si bien es cierto el alimento no es que vaya a sanar al paciente del cáncer o de la leucemia, pero en este tipo de enfermedades muchas veces se necesitan ciertos tipos de requerimientos nutricionales que sí son suplidos por el caso del recovery. Por eso se los puse como en negrita. Y las contraindicaciones: encefalopatía hepática, pancreatitis aguda, hiperlipidemia, insuficiencia renal crónica. Hiperlipidemia, estamos hablando del caso de un perro. Ahora, esto es un producto terapéutico, entonces yo siempre les recomiendo que consulten con su médico veterinario antes de llegar y comprarlo, ¿ya? Perdón. Y esta es la presentación, como les dije, es tanto para gatos como para perritos, y tiene este sistema de abre fácil, que es una única lata de 165 gramos. Sí, el AD tiene más o menos estas mismas indicaciones, ¿ya? Acá yo mencioné algunas características diferenciadoras que tiene con respecto a la de competencia de nosotros. Pero si tú te fijas, las indicaciones son prácticamente las mismas: inapetencia y recuperación. Sí, mira, ahí sí. Nosotros cuando empezamos a hacer los registros, que me cargo yo de eso, pero de hacer los registros para importar el producto, nosotros sabíamos que el producto iba a funcionar súper bien, porque todos los reportes que teníamos de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y de Asia, en todas partes el producto es como súper estrella, porque tenía súper buenas recomendaciones. Y no solo por las ventas, sino que también por lo que dicen los médicos veterinarios, que funcionaba súper bien. Y sobre todo aquellos médicos que ocupan mucho o tienen mucho hospitalizados y utilizan mucho las sondas nasogástricas o las nasoesofágicas, funcionaba súper bien. Entonces, yo te puedo decir eso. Y acá en Chile, desde que lo tenemos a la venta, creo que un solo médico dijo que la palatabilidad, según él, el otro era mejor. Pero
siempre cuando tú le adicionas agua tibia a un alimento que ya sea seco, que se forma como una papilla, o a un alimento húmedo, los aromas se liberan mucho más. Acuérdate que la palatabilidad no está dado por el gusto, tanto en el perro como en el gato, es por el olfato. Entonces, al liberar esos aromas, aumenta la palatabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le adicionas agua tibia, sin agua hervida, mejora, sobre todo si tú lo sacas del refrigerador. Porque si lo sacas del refrigerador, obviamente está helado, entonces no es la idea darlo helado. Una opción es dejarlo a temperatura ambiente hasta que se tenga una temperatura adecuada, pero obviamente en la práctica eso va a ser súper difícil, sobre todo en el invierno. Sí se le puede adicionar un poco de agua tibia, pero tienes que considerar que con eso lo vas a diluir un poco. Pero la recomendación es no calentarlo, porque si yo te digo calentarlo, lo van a hervir. Yo cuando son pacientes geriátricos, antes de cambiar el alimento, igual sería recomendable hacerle una evaluación por un médico veterinario. O sea, estamos hablando de geriátricos de 12 años o más, ¿cierto? Para ver cómo está la funcionalidad cardíaca y la funcionalidad riñón, sobre todo. ¿Ya? Para ver cómo está, porque de repente uno visualmente, a lo mejor uno lo ve sano, pero a lo mejor ya se están gatillando ciertas patologías o está empezando algo. Y que no sería raro de encontrar, sobre todo con más de 12 años. Entonces, yo lo recomendaría en esos casos, que geriátrico bajo estricta prescripción médica. O sea, si el médico considera que tiene que comer esto por alguna razón. Pero si no es así, yo te aconsejaría darle un alimento para un paciente, o sea, para el estado donde está, que es geriátrico.